Ricardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este primer domingo de diciembre. Ya solo quedan 3 para concluir el año, así que el tiempo se ha ido volando. Gracias por estar con nosotros. En febrero de 2016, el 18 de febrero, este programa cumple 20 años. Gracias por su lealtad, por su complicidad durante tanto tiempo. Muy bien, el tema de hoy no podía ser otro, obviamente. Es el tema de las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos contra don Alfredo Jawid, actual presidente de la FENAFUT, y en contra del expresidente de la República y expresidente de FENAFUT, el licenciado Rafael Leonardo Callejas. Ese es el tema de esta noche. Obviamente es un tema que pareciera fácil, se solicita la extradición por parte de Estados Unidos, se nombra un juez aquí, le presenta los cargos, lo mantiene en arresto domiciliario o en un batallón o donde estime el juez, y después en 2 meses y medio más o menos, lo extradita a Estados Unidos. Pareciera que la cosa fuera así. Así ha ocurrido en el caso de 8 personas que han sido extraditadas en los últimos meses. Pero obviamente este tema amerita análisis, no es un tema fácil, es un tema complejo, por las razones que ya veremos a continuación. Obviamente tenemos que poner en contexto lo que ha ocurrido. Antes de presentar el contexto de esta situación, para que todos estemos claros de qué se trata, voy a presentar a mis distinguidos invitados. ¿Qué pasa el abogado? Ya parezco aquella de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el abogado? Muy bien, vino un poquito retrasado el abogado. Bueno, pero voy a presentar a mis distinguidos invitados, que sí ya están aquí. Es el abogado Juan Carlos Barrientos. El abogado Juan Carlos Barrientos es un catedrático universitario de más de 30 años de experiencia. Es abogado y experto en Derecho Constitucional. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Edgardo, por su invitación. Muy bien. Abogado, tome asiento. Yes. Muy bien. Lo dispensamos porque ha venido un poquito retrasado, pero está bien, no importa. Buenas noches. Bienvenido. Perdón. Un domingo no es fácil venir a un programa de televisión y yo por eso estoy muy agradecido con los 3 que estén aquí, mis invitados de siempre. El abogado Ovidio Navarro es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscal general del Estado. Abogado Ovidio Navarro, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, periodista Melgar. Le agradezco su invitación y es una oportunidad muy apropiada en el momento difícil en que está atravesando el país y más aún con los conflictos que diario se dan, que pareciera que estuviera degradándose la realidad de la función del Estado. Gracias, abogado. Y también nos acompaña el abogado Félix Ávila, con quien tuve la oportunidad de platicar el jueves por la noche en el noticiero hoy mismo. El abogado Félix Ávila, ex juez de los tribunales de la República, abogado experto en Derecho Penal. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, estimado licenciado Melgar. Un honor estar aquí compartiendo con los ilustres colegas abogados, maestros. Muchas gracias. Un honor estar aquí contribuyendo de alguna u otra manera, ¿verdad?, para dar algunas luces a esto. Muy bien, muchas gracias, abogado. Bueno, como todos los domingos presentamos una pregunta para que nuestros amables televidentes tengan el derecho, y no solo el derecho, sino que, diría yo, los invito a que participen a dar su opinión a través de las redes sociales del noticiero hoy mismo, el Facebook y el Twitter. La pregunta de hoy: ¿cree usted que el expresidente Callejas será extraditado a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cree usted que Callejas será extraditado a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahora ponemos en contexto la situación. La fiscal general, oiga bien, no es cualquiera, la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, confirmó los nombres de 16 dirigentes involucrados en el escándalo de corrupción en FIFA, que ha perseguido a la entidad durante todo este año 2015. Entre los nuevos acusados se conocieron ya las detenciones, como usted sabe, de don Alfredo Jawid, presidente de la CONCACAF y presidente de la FENAFUT, y además del señor Juan Ángel Napoud, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, que fueron capturados en Zúrich y comenzarán a tramitar sus extradiciones a Estados Unidos, porque la acusación viene de la fiscal general o de la Fiscalía de Estados Unidos. Bueno, el nuevo informe de estas personas acusadas, 16 en total, sostiene que los acusados y co-conspiradores están implicados en más de 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales. Y entre los 16 dirigentes
que mencionó o acusó la fiscal general de Estados Unidos, aparte de don Alfredo Jawid en el caso de Honduras, también está el expresidente Callejas. Escuchemos a la fiscal de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? ¿No tiene audio? Están buscando el audio todavía. Muy bien. Bueno, mientras esperamos entonces que encuentren la acusación, porque es básicamente lo que les he dicho, pero en voz de la fiscal general del Estado, inmediatamente que se dio a conocer la acusación, el gobierno de la República emitió el siguiente comunicado. El gobierno de Honduras, quiero decir. El gobierno de Honduras a la comunidad nacional e internacional informa que el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado la extradición del ciudadano Rafael Leonardo Callejas. La toma más abierta, por favor. El señor Callejas ha sido solicitado por presuntos vínculos con el caso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. El gobierno de Honduras reitera su compromiso de continuar su lucha inclaudicable contra la impunidad. Reafirma que nadie está sobre la ley y en este sentido ha comunicado al gobierno de Estados Unidos de América su disposición de colaborar en el marco de la ley. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 3 de diciembre de 2015. Abogado Juan Carlos Barrientos, abogado Vidio Navarro, abogado Félix Ávila, un primer comentario sobre esta situación. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que hay cierta desinformación de parte de la población porque la gente cree de que porque existe un pedimento del gobierno de los Estados Unidos, inmediatamente el gobierno hondureño y la justicia hondureña está obligada a acatarla, sin hacer consideraciones legales sobre lo que dice la Constitución de la República. Aquí nosotros no estamos defendiendo absolutamente a nadie, simplemente estamos planteando una realidad que aparece reflejada dentro de la Constitución de la República. En la mayoría de las constituciones latinoamericanas se prohíbe la entrega de ciudadanos nacionales a gobiernos extranjeros cuando estos son requeridos. Generalmente la extradición está dada y de esa manera fue concebida desde hace mucho tiempo, porque es una institución viejísima, para ciudadanos extranjeros que, habiendo cometido un delito en un determinado país, huyen de ese país y se van a refugiar a otro país. Entonces, bajo los sistemas de reciprocidad que hay entre los estados y la buena vecindad y la buena voluntad que informa el derecho internacional, el derecho diplomático, entonces se hace la petición para entregar a ese ciudadano. Sin embargo, ha sido una regla común en la mayoría de las constituciones que no se entrega a ciudadanos nacionales. Estos ciudadanos nacionales siempre gozan de la protección constitucional. Sin embargo, a raíz de lo que ocurrió en Colombia en la década de los 80 con Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que pasaron a llamarse los extraditables, con ocasión de que Colombia, cediendo a la presión del gobierno de Estados Unidos, decidieron proceder a establecer que podían extraditar colombianos que estuvieran involucrados en el tráfico de drogas y de estupefacientes. Entonces ha ido increciendo esa normatividad en la mayoría de las constituciones, de tal suerte que Honduras hace 3 años, en el año 2012, aprobó una reforma al artículo 102 de la Constitución para mantener el principio de que no se puede entregar a ningún ciudadano hondureño a un gobierno extranjero que lo reclame, a excepción de que este ciudadano hubiera cometido 3 delitos. Delito de tráfico de estupefacientes en cualquier tipología, delito de terrorismo y cualquier acto ilícito que tenga que ver con crimen organizado. Entonces estamos nosotros frente a subsumir en un tipo penal la actuación del ciudadano Callejas para ver si efectivamente esa tipología criminal de crimen organizado se le puede aplicar, porque lógicamente los crímenes por los cuales o delitos por los cuales lo acusan
no tienen absolutamente nada que ver con tráfico de estupefacientes, ni tampoco por terrorismo. Entonces solo nos queda la opción de crimen organizado, que habrá que ver si se subsume en ese tipo penal, y mis distinguidos colegas que nos acompañan, que tienen vastísima experiencia en eso, creo que podrían arrojar mayores luces sobre ese tema particular del crimen organizado. Ya voy a mostrar cuáles son los delitos por los cuales lo está acusando la Fiscalía de Estados Unidos. Abogado Ovidio Navarro. Muchas gracias, señor periodista. Gracias a sus colegas. Comparto con lo expuesto por el doctor Barrientos, desde el punto de vista que no venimos a defender a determinados ciudadanos. No vengo a defender al licenciado Rafael Leonardo Callejas, expresidente de la República. Incluso puedo manifestarlo, amigo mío, y yo fui abogado de él después de su culminación de su periodo presidencial. ¿Usted está aquí como abogado defensor del expresidente Callejas? No, señor. Estoy como simplemente abogado con el objeto de abordar el tema estrictamente académico o jurídico. Y decía yo al principio que comparto con el abogado Barrientos, con el doctor Barrientos, que es un constitucionalista, y debo de referir brevemente que gracias a la oportunidad que me dio a mí el extinto presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los mejores presidentes que ha tenido el Poder Judicial, el abogado Salomón Jiménez Castro, yo fui a realizar estudios a Costa Rica en 3 materias, que ahora se habla de diplomados, pero no quiero decir que soy diplomado. Estas 3 materias son sistemas procesales, derecho constitucional y defensa pública. Dentro del esquema principalmente del derecho constitucional, debo adherirme a lo que expuso el doctor Barrientos, y si usted me permite brevemente, por favor, con motivo de... Breve y de manera contundente. Con motivo de las imputaciones hechas por la fiscal general de Estados Unidos. ¿Qué le parece, para que usted, abogado Ovidio Navarro, pueda hacer referencia a las imputaciones que le hace la fiscal de Estados Unidos? ¿Puedo presentarle a usted y a nuestros amables televidentes precisamente esas imputaciones? Con todo gusto. Y también para que sirva de referencia para el abogado Félix Ávila, vamos a presentar a continuación cuáles son los delitos que le atribuye la fiscal de Estados Unidos tanto a don Alfredo Jawid como a el expresidente Callejas. Y quiero hacer referencia, antes de leerlos aquí, por favor, ya se lo voy a leer, pero antes quiero hacer referencia a que eso que ustedes van a leer y que voy a compartir con ustedes en español está en estos documentos, que son, en resumen, todo el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos. Es un documento que tiene 250 páginas y he extraído lo más importante que considero meritorio para el tema de esta noche. Por ejemplo, cuando habla de los conspiradores en el tema de corrupción. No sé si se nota ahí. Está muy pálido ahí. Ahí está mejor. Muy bien. Donde hace referencia a 16 personas, pero aquí están el expresidente Callejas y don Alfredo Jawid. Y todo está en inglés, la documentación, toda la información. Luego, el documento 2 es que hace referencia específicamente a el caso de FENAFUT, Honduras. Esta es la página 105, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea. El punto 3, o el documento 3 que traigo a colación, es el de, ya cuando habla de los aspectos criminales por los cuales están siendo acusados, y aquí habla también de don Alfredo Jawid y don Rafael Callejas, entre los otros 16. El documento 4 también habla de, ya en este caso de fraude, que viene desde enero de 2008, por ejemplo,
habla don Alfredo Jowett y el expresidente Callejas, es la página 176 de ese documento que, como les manifiesto, tiene 250 páginas. Pues bien, ahora vamos entonces en español. ¿Qué es lo que dicen estos documentos? ¿En qué consiste la acusación? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los delitos por los cuales acusa la Fiscalía de Estados Unidos a don Alfredo Jowett y al licenciado Callejas? Pues son fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero para obtener ganancias comerciales y personales en los derechos de transmisión y mercadeo de partidos. Según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, en diciembre de 2012, la empresa Media World pagó aproximadamente $600,000 en sobornos a Callejas y Jowett a través de bancos en Miami, Estados Unidos, Panamá y Honduras. La acusación de la Fiscalía de Estados Unidos establece que en enero de 2013 se giraron $500,000 de Miami a un banco de Panamá como soborno para obtener contratos de FENAFUT. También establece esta acusación que la empresa Media World también pagó soborno para obtener los derechos de la FENAFUT para juegos de clasificación del Mundial 2014 y 2018. Y finalmente, la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos establece que el valor de giros enviados por Media World para el expresidente Callejas y don Alfredo Jowett, según la Fiscalía de Estados Unidos, fue por $1.6 millones. Incluso en este documento, que es la página 178 de la acusación, establece las fechas y los montos de la transacción. Marzo 23, 2011, 450,000 de Media Worlds, cuentas del Banco de América, Wells Fargo, Panamá. Agosto 26, 2011, transferencia $150,000 from Media World para Banco de América, etc. Diciembre 13, 2012, 500,000 from Media World, Wells Fargo, Panamá. Enero 7, 2013, 500,000 from Media World, y ahí están los bancos en mención. Total, $1.6 millones en transferencias, según lo que establece la fiscal de Estados Unidos. Y los delitos que están aquí también, que se los quiero mostrar, que fueron los que sacamos en resumen en español, son los de fraude, las transferencias, lavado de dinero, extorsión, obstrucción de justicia. Y es importante tener como antecedente que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ordenó el arresto y realizó esta acusación en base a la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, también conocida como RICO por sus siglas en inglés, Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations. Esta normativa federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas fue aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. La ley RICO define una empresa como cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos. Está codificada bajo el capítulo 96 del título 18 del Código de Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal. Actualmente la RICO enumera 29 delitos federales y 8 estatales. Algunos de los más determinados son cualquier violación a las leyes estatales en contra de los juegos de azar, asesinato, secuestro, malversación de fondos sindicales, soborno, falsificación, robo, malversación, fraude, lavado de dinero, delitos conexos, entre otros. También esta ley por la cual están siendo acusados, o se ampara la Fiscalía para hacer la acusación en Estados Unidos, establece que un miembro de una empresa criminal que haya cometido al menos 2 de estos 37 delitos
dentro de un plazo de 10 años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, el cual conlleva una pena que va desde una multa de $25,000 hasta 20 años de prisión. Además, las propiedades de las personas que cometen el delito son embargadas por el gobierno de Estados Unidos. Mostramos de nuevo el rótulo donde están los delitos que hemos resumido aquí esta noche: fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero para obtener ganancias comerciales y personales en los derechos de transmisión y mercadeo de partidos. Y aquí la gran pregunta, como decía el abogado Barrientos, es: si se puede extraditar a un hondureño por 3 delitos nada más, terrorismo no es el caso, narcotráfico no es el caso, o crimen organizado es el caso, vamos a un corte comercial. ¿Se puede extraditar al expresidente Callejas por el delito de crimen organizado? ¿Son estos delitos por los cuales la Fiscalía de Estados Unidos lo está acusando a él y a don Alfredo Jawid crimen organizado? ¿Qué opinan los 3 abogados esta noche? Después de la pausa comercial. Celebremos, llegó la Navidad. Llegó la Navidad, un tiempo de esperanza para compartir. Espresso americano, la pasión del café. Espresso americano, la pasión de la Navidad. Espresso americano, la pasión del café. Popeyes presenta los consejos de Gypsy Marinado. Hola mis pollitos, sé que el dinero escasea, pero no las ganas de probar el jugoso pollo de Popeyes marinado por 12 horas. Pero la suerte está a tu favor, porque ahora podrás llevarte alguno de los nuevos Value Combos de Popeyes en sus diferentes presentaciones desde 59 lempiras, a toda hora, todos los días. Así, por menos dinero, obtendrás más y más y más sabor. Popeyes, el pollo que más sabe. ¿Sabías que puedes usar maquillaje y eliminar las espinillas al mismo tiempo? El maquillaje común saca espinillas, y yo en la tele tengo que estar todo el tiempo maquillada. Pero mira mi cara, cero espinillas. ¿Querés saber cómo hago? Solo me maquillo con Asepsia. Asepsia Maquillaje cubre las espinillas mientras las ataca con su potente anti-acné Fast Performance hasta hacerlas desaparecer. El perfecto 2 en 1, que me ayuda con las espinillas y me hace ver increíble. No te compliques más. Así como yo, deja tu piel en manos de los que saben. Yo con tacones todos los días los quería tirar. La miasgo del coche árnica. Y miren mis piernas, descansadas y luminosas. Hoy disfruto mis tacones. Marcelo tiene 8 años, le gusta el fútbol y hacer nuevos amigos. Me contó que cuando sea grande le gustaría ser gerente de una gran empresa. Marcelo, como tantos de nuestros niños, están moviendo límites y cuentan con nuestro apoyo. Ayuda enviando la palabra Teletón al 0055 o marca asterisco 0055 y dona 23 lempiras desde tu casa, tu trabajo o donde te encuentres. Teletón, moviendo límites. Movemos límites para un mundo mejor. Motagua Televicentro, 2 equipos campeones, estamos en la final. La gran final está aquí. Deportes Televicentro, líderes en deporte. Mucha gente me está mandando mensajes entonces que mencionen los bancos, pero o sea, los bancos no tienen responsabilidad, los bancos en esto, no en las transferencias. No, el que tiene es el dueño de la cuenta. ¿Los bancos tienen responsabilidad los bancos? A menos que el banco sepa que el origen de los fondos es ilícito. Exacto. Pero bueno, ahí están los bancos que fueron allá, unos en Miami, otros en Nueva York, a Panamá, en Panamá hay varios y luego aquí en Honduras.
Pero yo no lo mencioné porque no me parece que viene al caso en función de que no tienen responsabilidad, a mi juicio. Ignorante en esto, ustedes me pueden decir, además, ¿hay o no hay? Además, podrían tener responsabilidad si parte de esos fondos, el origen de los fondos. Claro. Si supieran que es parte de esta si cuestión. conocieran el origen de los fondos. Si saben que los fondos que ellos están teniendo en sus cuentas son de origen ilícito, tienen responsabilidad, pero no podemos afirmar nosotros esa situación. Porque entonces mejor me amparo yo en no mencionarlo porque me puedo ganar una demanda. Yo así exacto. Es. Así que nosotros lo vamos a defender. No, ¿me van a defender? Sí. Bueno, ya con ustedes tres estoy salvado. Alguna revista le vamos a llevar. No, de hecho. Muy bien, el artículo 102 de la Constitución, porque el abogado Barrientos dice, no está narcotráfico ahí, no está terrorismo ahí, está crimen organizado. Veamos entonces la Constitución, que es lo que hace referencia el abogado Barrientos. Artículo 102, ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Nos quedamos ahí, es importante eso. Ahí están los tres delitos. Artículo 102 de la Constitución. Tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. 1. 2. Terrorismo. Y 3. Cualquier otro ilícito de criminalidad organizada. Y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Y termina el artículo diciendo, en ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos. Entonces la parte a subrayar ahí es, o cualquier otro ilícito de criminalidad organizada. Cualquier otro ilícito de criminalidad organizada. ¿Y cuáles son los delitos por los que están siendo acusados don Alfredo y el licenciado Callejas? Fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero. La pregunta es, ¿el crimen organizado incluye estas figuras delictivas? ¿Sí o no? Abogado, usted me pidió la palabra de primero. Licenciado, discúlpeme, la interrupción de mi respuesta vino con motivo de la pausa y precisamente mi explicación está fundada en la lectura del artículo 102 que usted acaba de leer. Se me adelantó en ese sentido y yo, si usted me lo permite, lo repito. Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades como Estado extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Este segundo párrafo es objeto de una reforma reciente del Soberano Congreso Nacional y, como usted mismo lo ha afirmado, están determinados los tres delitos o los tres supuestos delitos que se imputan al licenciado Callejas. Abogado Ovidio Navarro, yo quisiera tener toda la noche para hablar sobre esto, pero desgraciadamente no tenemos toda la noche. En ese sentido yo mejor le adelanto y le presiono un poquito y le pregunto, ¿estos delitos por los que está siendo acusado el licenciado Callejas están incluidos ahí en el crimen organizado? No, señor. Y definitivamente él no puede ser extraditado. Esa es mi respuesta. La misma pregunta para usted, abogado Barrientos. Bueno, yo no soy penalista y yo he buscado la definición de crimen organizado en el Código Penal y no la encuentro. Entonces yo creo que es el abogado Ávila, que es el experto en el tema penal, el que nos puede dar mejores luces sobre si esos delitos que aparecen consignados ahí constituyen en Honduras crimen organizado o no. Así que le cedo la palabra al abogado Ávila. Bueno, buenas noches, licenciado Melgar, colegas. La realidad es que la Constitución de la República, cuando establece el narcotráfico, todos lo identificamos como las actividades que tienen que ver con el tráfico de drogas, el terrorismo, ya lo conocemos. La criminalidad organizada, el crimen organizado no es un delito, es una actividad, es una forma de delinquir en la cual se comprenden una variedad de delitos que van incluso al propio tráfico de drogas, el robo, la trata de personas, y obviamente va dentro de ellas los delitos de lavado de dinero, lavado de activos y otras conductas afines.
El delito de lavado de activos se comprende dentro de esa definición de criminalidad organizada. Y preguntaba el abogado Barrientos y decía que en el Código Penal no se encuentra. Efectivamente, el Código Procesal Penal no establece, el Código Procesal tampoco, la Convención Internacional de Palermo que se conoce contra la corrupción sí establece de alguna u otra forma una definición, y dentro de ellas se establece que es grupo organizado, y obviamente dentro de esa conceptualización se establece que es aquel conformado por grupo de personas de manera con cierta permanencia para cometer ciertas actividades, dentro de ellas, por supuesto, estas que hemos estado mencionando, y dentro de ellas, por supuesto, el lavado de dinero. Interesante también es que ya la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia, en alguna sentencia al menos, yo la tengo citada en una obra mía reciente ahí, se define la criminalidad organizada o el crimen organizado como esa actividad, y haciendo suyo alguna definición de algún autor alemán en el sentido que comprende también estas actividades desarrolladas por un grupo de personas que encaminadas a perpetrar este tipo de delitos, y por supuesto se ha considerado el lavado de activos como el crimen organizado. Es más, permítame establecerle, y para abonar información y un poco de orientación a este asunto, la definición que tienen las Naciones Unidas sobre crimen organizado, ¿le parece? Como para tener también un poco de idea. Si lo mostramos, por favor. Concepto de crimen organizado, según la ONU. Un grupo estructurado de 3 o más personas que con una continuidad en el tiempo y actuando de acuerdo tienen el objetivo de cometer uno o más delitos para obtener directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otro de orden material. Ese es el concepto de crimen organizado según las Naciones Unidas, que es más o menos lo que estaba diciendo también, en otras palabras, el abogado Félix Ávila. Reitero, un grupo estructurado de 3 o más personas que con una continuidad en el tiempo y actuando de acuerdo tienen el objetivo de cometer uno o más delitos para obtener directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otro de orden material. Sí, y además agrego, el Congreso de la República creó la ley especial de órganos jurisdiccionales especiales, o la famosa ley esta de tribunales con jurisdicción a nivel nacional, y dentro de ellos se establece también ahí que es grupo organizado, que es criminalidad organizada, y todos sabemos pues que estos órganos jurisdiccionales, los juzgados y las cortes especiales, se encargan precisamente de conocer estos delitos, y todas aquellas personas que son acusadas de lavado de dinero, de lavado de activos, y que la ley de lavado de activos también fue reformada recientemente, ya tenemos una nueva ley de lavado de activos, establece pues cómo el lavado de activos, y es criterio general que el delito de lavado de activos entra en la configuración de delitos de criminalidad organizada. Precisamente la situación, eso es lo que va a resolver un juez natural. Antes de continuemos con eso, de que hay un procedimiento que se debe seguir, que es el mismo, usted me explicaba el otro día, al que se ha seguido con las personas que han sido extraditadas por el tema de narcotráfico, pero que al final es el mismo proceso en este caso. El punto es, para usted, abogado Félix Ávila, ya el abogado Barrientos no se quiso mojar, don Ovidio Navarro ha dicho que sí, la pregunta dirigida es directa a usted. Bien. ¿Estos delitos por los cuales ha sido acusado por la Fiscalía de Estados Unidos, el licenciado Callejas, incluyen el crimen organizado? Conociendo la jurisprudencia y conociendo además los precedentes y conociendo además la intención que han tenido los gobiernos en los últimos años, que es abarcar el delito de lavado de activos y todos aquellos delitos como el tráfico de drogas en la criminalidad organizada, mi opinión es que ahí se encuentra comprendido ese delito de lavado de activos como criminalidad organizada, basado en lo que ha legislado Honduras, y además de eso sobre los convenios internacionales contra la corrupción. Otra cosa es que van a resolver la Corte Suprema de Justicia en este caso especial, por tratarse de lo cual vamos a hablar a continuación. Pero el delito de fraude, si fuera fraude,
Un delito de fraude es un delito de orden común a veces y es un delito de orden especial. O sea que no necesariamente podría ser extraditado por eso, en la parte que hace referencia al crimen organizado. Pero hay soborno ahí, transnacional. Sí, porque habla de fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero. Esos delitos, soborno y transnacional ahí, son delitos que se consideran siempre dentro de la criminalidad organizada. En su opinión, entonces, el expresidente Callejas, si usted tuviera que decidir, ¿usted procedería a la extradición? Yo diría que en este caso especial la situación está en cómo va a resolver el Estado de Honduras. Si fuera usted. Bueno, si fuera yo, obviamente tendría de que analizar bien todo el contexto, pero obviamente gran probabilidad me llevaría a pensar de que si Estados Unidos le reclama es porque tiene la suficiente capacidad para probar que su legislación y la legislación hondureña ahí, pues vamos a decir así, se parecen y por lo tanto esa es la situación por la cual se establece la procedencia de una extradición. Y en el caso si usted tuviera el poder de decidirlo, ¿usted decidiría? Que no. Que no. Obviamente que no. Y usted me limita en el tiempo a mí porque tiene razón por el tiempo que está utilizando. Pero vamos a un corte comercial y usted tendrá todo el tiempo que quiera para darnos el argumento de por qué no puede ser extraditado. En 2 ocasiones me ha limitado. No, ahora que hacemos, le doy el uso de la palabra. Gracias. El tiempo que usted lo necesite. Muchas gracias. Gracias, ya volvemos. Tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de enmarcar. Lo más importante para nosotros eres tú. Por eso te brindamos agua de calidad, certificada por la NSF. Agua azul, todo bien, todo azul. La Teletón es la magia que nos une. Y este año, la Lotería Online del Amor de Banco Atlántida premia tu aporte de 100 lempiras con la oportunidad de ganar un fabuloso auto. Con la magia de un solo clic, adquiere tus boletos electrónicos en Atlántida Online desde tu casa u oficina, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puedes comprar tu boleto en nuestras agencias a nivel nacional. Entre más boletos compres, más oportunidades tienes de ganar este auto. Teletón, la magia que une a todo un país. ¿A ti qué te inspira? Pueden ser muchas cosas, pero todas ellas cosas buenas. Los brillos, la alegría, los regalos, los buenos deseos, la celebración. Toda la Navidad te inspira y te hace brillar. A nosotros, tú nos inspiras. Brillanti, el arte de brillar. Visítanos en Tegucigalpa, Colonia Castaño Sur, avenida principal contigua a Veranda. Tengo un gripón y hoy tengo cita con una chica. Es un antigripal de última generación. Sus potentes activos te hacen sentir como antes de tener gripe rápidamente. A la gripe dile Next. Como mujer, nos preocupa tener una uña amarillenta o gruesa. Dejamos atrás el traje de baño, zapatos abiertos, sandalias. Unesia, un medicamento formulado por médicos, si llega al hongo que provoca el daño. Lo debilita, lo aminora y alivia tu uña. Haz los pasos con tus zapatos abiertos. Las mujeres somos bellas, de pies a cabeza. Unesia, el reparador de uñas. 28 años, 5 centros, más de 10 millones de atenciones a nivel nacional. Teletón. Porque nos importa, periodismo de investigación, este miércoles a las 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo. Y el jueves en el informativo del mediodía de HRN. Para mí la Navidad es una época de alegría, la verdad es una fecha en que me pongo nostálgico porque es el momento en que uno se encuentra con familia, con seres queridos que no ve a lo largo del año, justamente porque está en diferentes actividades y es la excusa perfecta para encontrarse con la familia y compartir. El abogado Félix Ávila nos ha dicho por qué él considera que bajo los delitos por los cuales está siendo acusado el expresidente Callejas y don Alfredo Jawit y lo que establece la Constitución de la República, procede la extradición.
El abogado Ovidio Navarro tiene el tiempo ahora para explicarnos por qué, desde su punto de vista, no procede la extradición. Lo explico brevemente, no procede la extradición porque en forma terminante lo establece el artículo segundo del párrafo segundo del artículo 102 reformado. Ahí están determinados los 3 delitos. Si vamos al concepto, a la conceptualización del crimen organizado, me pregunto, soy breve totalmente, no voy a antecedentes de ninguna naturaleza, me pregunto si la FIFA es una organización con institucionalidad, creada con legitimidad, ¿se reúnen ahí para cometer delitos o no? Entonces, como decía el abogado el doctor Barrientos, si nosotros 3 personas nos reunimos para cometer un delito, robar un ganado, o por ejemplo cometer otro delito de robo, o asociarnos, eso responde al concepto grupal. El concepto grupal es el que identifica la asociación ilícita, porque la finalidad es cometer el delito. Y no es posible que la FIFA se haya reunido para cometer el delito, y tampoco es posible que el ciudadano Rafael Eduardo Callejas, y me voy a referir incluso al ciudadano Jawid, que definitivamente en forma objetiva, quiero decirle, no está en Honduras, no está en territorio hondureño. El ciudadano expresidente sí está en territorio de Honduras, está protegido por la legislación nacional. Y la Constitución es la base fundamental del Estado de Derecho, que tenemos que respetarla. Por consiguiente, ese es mi fundamento. Yo no considero que debe o que pueda ser extraditado. Muchas gracias. O sea, en su opinión, abogado Ovidio Navarro, el delito de lavado de activos, como el otro, fraude, soborno, extorsión, ¿no forman parte del crimen organizado? No forman parte del crimen organizado en la forma en que se plantea. Conozco los alcances de lo que es el concepto de lavado de activos, que es más, el abogado Ávila, con mucha propiedad, mencionó la creación de los juzgados o tribunales de jurisdicción nacional. Incluso se extiende hasta allá con la cuestión de la ley de privación de dominio. O sea que lo que usted está diciendo es que la Fiscalía de Estados Unidos está considerando que la FIFA es una organización del crimen organizado. Me parece que eso es, con todo el respeto y la investidura que tiene, para la investidura que tiene la fiscal de los Estados Unidos. Definitivamente es una organización con legitimidad. Y de ahí no se pueden producir los delitos que se le imputan, en este caso precisamente al expresidente de la República. Esa es mi respuesta. Usted dice, y hizo referencia a don Alfredo Jawid y también al expresidente Callejas, y cuando habla del expresidente Callejas dice que él está protegido en este momento por la Constitución de la República porque está en el país. Si el expresidente Callejas por X o Y motivo sale de Honduras, podría tener dificultades de este tipo y lo alcanzaría el brazo de la justicia en el sentido de que lo plantea Estados Unidos. En el caso de don Alfredo Jawid, que está fuera de Honduras, no tiene esa posibilidad, pero desde luego que los abogados tienen que examinar cuál es el origen de la imputación que se le hace y cuáles son las pruebas que se pueden tener por la imputación que se le hace. Abogado Juan Carlos Barrientos. De conformidad con lo que se norma en el tema de las extradiciones, para que haya una extradición es requisito sine qua non de que haya un tratado internacional. El tratado internacional faculta de que un Estado pueda entregar al Estado reclamante a una persona que se les indica de haber cometido un delito. Entonces, en la mayoría de los tratados aparece detallado cuáles son los tipos de delitos sobre los cuales va a quedar abarcado o comprendido el tratado. Pero en el caso puntual de don Alfredo Jawid, él está en Suiza y Suiza tiene tratado de extradición con los Estados Unidos y Suiza no tiene la obligación de protegerlo porque él no es un ciudadano nacional del Estado de la Federación Helvética Suiza. Entonces el caso de él es totalmente diferente. Ahora, en el caso del licenciado Callejas, definitivamente si la Convención de Palermo de Naciones Unidas establece de que la asociación de 3 o más personas para delinquir y en estas incluye el soborno transnacional y el lavado de activos, pues a mi criterio él sería extraditado. Él sería extraditado porque al no haber una definición clara y precisa
tendríamos que recurrir a la jurisprudencia, y ya mencionaba el abogado Ávila de que hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde consideran que el lavado de activos y el soborno transnacional es crimen organizado. Y tendríamos que irnos a la definición que nos dan las convenciones internacionales, como la que usted citaba, y en ese caso puntual, entonces sí creo que habría que tomar en consideración estos apuntes para efectos de cuando el juez natural conozca del caso. Abogado Félix Ávila, usted quería hacer uso de la palabra. Permítame hacer una pausa comercial. En un momento continuamos. Cualquier momento es bueno para disfrutar de una deliciosa pizza. Por eso Pizza Hut te brinda nuevas maneras de ordenar tu pizza de una manera fácil y segura. Ingresa a www.pizzahut.hn o descarga la aplicación para tu smartphone o tablet. Disfruta de las más deliciosas entradas, pizzas y mucho más. Vive la experiencia de ordenar tu pizza en línea, solo en Pizza Hut. Hazlo en grande. Hasta aquí llegó lo nuestro, esto se terminó. No le busques compostura, no hay arreglo, ya no. Es hora de cambiarlo, te verás mucho mejor. Adiós a tus lentes viejos, mira qué regalo, lentes monofocales y aros a tan solo 690 lempiras. Aprovecha y regálate esta Navidad en Óptica Popular, eres mi óptica. Tú y yo hace mucho tiempo que nos conocemos y sabes perfectamente que a nosotras el paso de los años se nos nota en la piel. Por eso quiero compartir contigo este nuevo descubrimiento, Cicatricure Crema. Mientras hacía un estudio clínico para comprobar la efectividad de Cicatricure Crema en desvanecer las cicatrices, descubrieron que también desvanece arrugas y líneas de expresión. En este caso, ella usó Cicatricure Crema en una cicatriz en el contorno de su ojo. Se documentó que también se redujeron notablemente las arrugas. Se determinó que la alta concentración de pentapéptidos de Cicatricure promueve la regeneración celular y la producción de colágeno. En un estudio de más de 500 casos, se descubrió que la fórmula de Cicatricure Crema es altamente efectiva para reducir arrugas y líneas de expresión. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso tú también tienes que descubrir Cicatricure Crema, un accidente científico que puede cambiar la edad de tu piel. ¿Es acoso decirle nerd a tu compañero? O decirle fea a tu amiga porque no se maquilla. ¿Eres de esos que pone o recibe un apodo ofensivo? ¿Alguna vez sufriste de abuso? Hablando de lo mismo, desde 6 perspectivas diferentes. Opina, participa, exprésate a través del hashtag JovenesOpinanHN. Este lunes 7 de diciembre a las 8 de la noche no te pierdas en Porque nos importa Honduras, los jóvenes opinan, el debate sobre el bullying por Telesistema, 12 PM y www.televicentro.hn. Fernanda y Valeria serán separados por la muerte. Oh, Dios mío, Bernardo, hijo. Pero su corazón los unirá por siempre. No. Mi corazón seguirá sano y fuerte, y por eso quiero que sea para ti. Un corazón para dos. Este lunes a las 5 de la tarde, a través de Telesistema, nuestra tele. La pregunta esta noche en las redes sociales de hoy mismo, Facebook y Twitter. ¿Cree usted que Calleja será extraditado a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En unos minutos más adelante la respuesta de nuestros amables seguidores en Facebook y Twitter. Abogado Félix Ávila, usted quería hacer uso de la palabra. Bien, yo quiero hacer una aclaración aquí, puntual, y es que cuando la Constitución y cualquier norma habla de crimen organizado, no es un delito, y es que yo creo que eso no debemos confundir al oyente. Cuando se habla de crimen organizado, criminalidad organizada es una forma de delinquir y que comprende, como ya lo sostuve, como ya lo dije, una serie de conductas delictivas, dentro de ellas puntualmente el delito de lavado de activos. Entonces yo creo que por ahí es donde entran una serie de
delitos o personas que acusadas de diferentes delitos podrían ser, si se cumple también lo que establece el tratado de extradición, porque también hay que ver el otro aspecto, y es qué es lo que establece el tratado de extradición. Fíjense que cuando la Constitución en la reforma habla ahí y dice, y que exista tratado de extradición con determinado país, habrá que determinar qué es lo que dice el tratado de extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos, que obviamente yo lo sé que es de los años 20, hace muchos años, y sí, en ese tratado está claro que habla de delito de drogas, y habría que determinar ese aspecto. Y esos son los aspectos que el juez natural tiene que determinar en su momento, ¿verdad? Pero obviamente conforme a lo que establece la Constitución de la República ahí, obviamente esto tiene que ser discutido. No se puede decir de antemano que por el hecho que no se encuentre ahí el delito específico o los delitos que se le imputan al señor Rafael Leonardo Callejas por la fiscal de los Estados Unidos, es que ya él ni siquiera pues se puede ver este asunto en la Corte Suprema. Debe ser analizado y discutido. Es decir, ¿usted considera que esto es un entorno totalmente distinto a las 8 extradiciones de la cual hemos sido testigos todos los hondureños por asunto del narcotráfico? Claro que es diferente, porque en aquellos casos, como se habla de tráfico de drogas, y eso está más que claro, entonces obviamente ya se sabe, ¿verdad?, que esa cuestión, como se dice, va a misa, ¿verdad? Pero en este caso, siendo que estamos hablando de criminalidad organizada, pero obviamente la criminalidad organizada es una de las cuestiones que seguramente, estoy más que seguro, se encuentra dentro del tratado de extradición suscrito entre los Estados Unidos y Honduras. Obviamente dentro de esto hay una serie de aristas que tienen que analizarse, máxime cuando la cuestión de la extradición, y hay que hablarlo aquí bien claro, la extradición es una figura jurídica que tiene un contexto jurídico y además político. En otros países la extradición no la deciden los tribunales, sino que también la decide muchas veces el gobierno, el poder ejecutivo. En nuestro caso es estrictamente legal, porque obviamente lo decide la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que en Chile, pero como institución la extradición también tiene un componente bastante político, donde puede determinado momento, y ahí es donde si un Estado decide no entregar a una persona, máxime cuando se trata de un nacional, tiene la obligación de juzgarlo. Por lo tanto, en este caso concreto, de no darse la extradición, obviamente tiene que juzgarse aquí. Eso es lo mismo que sucedió en el caso de la señora Ciufardi, la señora que Honduras pidió, y obviamente que Chile, por no tener confianza en la justicia hondureña, negó la extradición y la juzgó allá. En este caso, obviamente, es de decidir, a la hora de la hora tendrá que decidirse qué es más conveniente, si fuera el caso, ¿verdad? Un juzgamiento en los Estados Unidos o un juzgamiento aquí en Honduras, conforme a la legislación hondureña y las pruebas que tengan que venir de los Estados Unidos. ¿Cómo ve esa parte usted, abogado? Comparto con el doctor Ávila en la parte final cuando dice que el ingrediente que tiene la figura o la institución de la extradición es además de carácter político. Y si es de carácter político, hay que tomar en consideración cuál es la visibilidad, cuál es la focalización que hace un gobierno determinado para extraditar a una persona. Pero sobre todo, hay que hablar sobre derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales son los que los ampara la Constitución de la República a sus súbditos, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero aclarar, sin extenderme mucho, que cuando hablamos de lavado de activos, que está muy en moda ahora, debemos de considerar un punto muy esencial, que usted tiene que acreditar y tiene que comprobar con certeza absoluta, que es una de las características del derecho penal, con certeza absoluta cuál es el origen. Si el origen del dinero o del bien es ilícito, sí hay lavado de activos. Entonces, ¿cómo puede usted demostrar que hay lavado de activos cuando se procede de una institución como la FIFA para poder tomar decisiones y tiene legitimidad? Entonces, yo destruyo desde ese punto de vista, con mi argumento, la figura de lavado de activos en este caso. Ahora bien, eso concluye en el sentido de que no hay crimen organizado para la persona que estamos mencionando, que es el expresidente Callejas. Vamos a un corte comercial. Ven ustedes la diferencia de opiniones aquí. Finalmente, este caso, abogado Ávila, abogado Barrientos, abogado Navarro, va al pleno de la Corte, debe nombrar un juez
uno de los magistrados debe conocer este caso. Así es. Y me lo van a explicar rápidamente, y las opciones que tiene el expresidente Calleja, si someterse al proceso de extradición o de presentarse a Estados Unidos y decir, mira, aquí estoy, resolvamos este asunto, como han hecho ya otras personas que conocemos aquí ya del ámbito también político. Ya volvemos. Mamá, quiero un jugo de frutas. ¿Quieres jugo de frutas? Para la fiesta y el desayuno, qué rico un jugo de frutas. Que sea natural, que tenga variedad, que sea de Sula, que es el que me gusta más. Sacados directamente de la fruta. Jugos naturales Sula, la mamá de las frutas. Sula. Somos pura confianza. Solo Hilux supera a Hilux. La nueva era del pick-up. Empieza tu día con emoción. Frío, caliente, te despierta también. Dunkin' Donuts. Frío o caliente, tenemos la mejor opción para ti. Latte, cappuccino, frozen coffee y ahora nuestro ice coffee a solo 27 lempiras cada uno. Dunkin' Donuts, café y más. Por la compra de un chocolate caliente, llévate 3 Munchkins gratis. La Navidad es perfecta para compartir. Dunkin' Donuts, café y más. Para el nuevo Silka Medic, el pie de atleta sí es un asunto muy sencillo. La picazón, el ardor, el mal olor, el sudor pueden ser pie de atleta. Y hoy, el potente activo que contiene el nuevo Silka Medic elimina despiadadamente el hongo de los pies y lo hace en tan solo 7 días. Va de nuevo. Hoy, el potente activo del nuevo Silka Medic elimina hasta los casos más graves del pie de atleta. Silka Medic acaba de manera rápida y eficaz los hongos severos de los pies. Nuevo Silka Medic, aniquilador del pie de atleta. No importa cómo te peines, el enrojecimiento puede ser caspa. Medicasp es el shampoo farmacéutico que sí elimina todos los síntomas. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. La Navidad es una época de conciliación y paz. Disfruta de un hermoso mensaje preparado por tus estrellas favoritas. A la pregunta de esta noche, ¿cree usted que Calleja será extraditado a Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La respuesta de nuestros seguidores: sí, porque es crimen organizado el delito por el cual lo acusan, 56%. No, porque vivimos en un país corrupto donde no se aplica la ley, el 44%. Gracias a todos por participar. Su opinión es sumamente valiosa. Usted dijo algo importante. Si el tratado, acuerdo, convenio de extradición con Estados Unidos, que data de 1920, dijo, por ahí, entre Honduras y Estados Unidos, contempla el término de lavado de activos y crimen organizado, pues entonces ahí dice usted, la misa está dada, dijo. Claro. ¿Y si no lo contempla ese término de crimen organizado y lavado de activos? Ahí son las cuestiones que tiene que discutir el juez, ¿verdad? Porque obviamente el requisito es que se haya determinado en un tratado de extradición, porque lo que viene a hacer la Constitución de la República es establecer un cauce procesal, para establecer y decir, bueno, por estos delitos podría ser extraditado, pero la Constitución obviamente necesita además el desarrollo y que el Estado haya convenido el Estado de Honduras haya convenido. Si no contiene el tratado eso de crimen organizado y lavado de activos, obviamente de que no podría concederse la extradición si no se comprendiera. O sea que ahí en este tema, en este asunto, en este caso particular, hay debate ahí, hay claro, caso. Claro que tiene que decir, no está como clarito, como usted lo decía, en el caso de las otras 8 personas que han sido extraditadas. Claro, y justamente esto es el kit del asunto, como se dice, tener que decidir ahí, y obviamente para eso se forma un debate ahí en. O sea, la pregunta entonces en este caso es, ¿Callejas tiene argumentos para defenderse? Tiene argumentos en tanto en cuanto el tratado de extradición no esté claro.
No sea un tratado de repente que se haya establecido y negociado posterior a lo que dice la Constitución. ¿Callejas tiene argumentos para defenderse? Sí tiene argumentos para defenderse. ¿Callejas tiene argumentos para defenderse? Si no está en el tratado claramente considerada la comisión de esos delitos, porque acuérdese que en los años 20 no existía esa figura de lavado de activos. Y aquí hay dos opiniones distintas sobre el mismo tema. Así es. Mire, él siempre va a tener opción, porque recuerde usted de que el juez natural, dentro de la audiencia que tiene que programar, después de informar, viene una audiencia en la cual el gobierno de los Estados Unidos va a presentar y aportar cuáles son los medios de prueba que tiene, y por supuesto que los abogados del licenciado Callejas van a presentar también los argumentos de defensa que tengan, y el juez natural al final va a tomar su determinación. Ahora, yo no estoy de acuerdo de que ese es un tema político, porque siempre la Constitución en el artículo 313 le asigna la facultad de conocer de los temas de extradición a la Corte, y si se los asigna a la Corte, entonces definitivamente el procedimiento es un procedimiento eminentemente jurídico, sin menospreciar el hecho de que en Honduras la política está inmersa en toda actividad que se realiza. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Discúlpeme, una adición rapidísima. Hago mi comentario y censuro el procedimiento que se utiliza sin defender a ningún extraditado ni a ninguno que pueda ser extraditable. El procedimiento no garantista ni el defensor de los derechos fundamentales que establece la Constitución de la República, que se utiliza para estos casos de la Corte Suprema, donde solo se le admite la prueba al Ministerio Público y se decide. Ese es mi comentario. Gracias, abogado. Y despido el programa nada más haciendo el siguiente comentario. Mañana en Los Jóvenes Opinan, el programa en este canal a las 8 de la noche. ¿Quiénes son los responsables del acoso escolar? ¿Los estudiantes, los maestros, los padres de familia o el gobierno? Ese es el tema mañana en el foro de Porque Nos Importa Honduras, Los Jóvenes Opinan. Y mi comentario es que es realmente indignante y me llama la atención cómo personas como el abogado Félix Ávila y como el abogado Juan Carlos Barrientos, expertos en derecho penal, en derecho constitucional, hayan sido excluidos por la Junta Nominadora entre los 97 candidatos que restan, para dentro de esos 45 ser enviados al Congreso Nacional para elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo lamento, abogado Félix Ávila, lo lamento, abogado Juan Carlos Barrientos. Me parece que es una injusticia. ¿Me permite decirle que comparto con el comentario suyo? Totalmente. Es que la Junta quiere gente acomodada, gente que no critique las falencias que hay en el sistema judicial, y de repente como Félix Ávila y su servidor no somos personas dóciles que nos vamos a acomodar, pues por eso no somos útiles para la Junta Nominadora. Muchas gracias. Justamente. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, que estén bien. Continúa el premundial